Bueno, a ver, Urquiaga, ya que estamos estrenándolo, estrenemos ya. Bueno, qué difícil y qué particular, ¿no? Para los que estamos en política y lamentablemente tenemos que convivir con ciertos personajes, es algo prácticamente habitual, tristemente habitual se está volviendo últimamente. Pero aquel que tiene que votar, ¿no? Aquel que tiene que elegir, aquel que tiene que pensar, bueno, tengo que afrontar y procuro ver, leer y entender. No sé qué puede entender de todo esto. Realmente un hombre que dice que festejó la estatización de YPF y votó en contra. Votó en contra y lo festejan. O le gusta que le salga mal la cosa o no tiene sentido. Un candidato que nos dice, no quiero discutir de política. Si sale electo va a tener que ir al Congreso, ahí se discute política. No sé qué cuestiones tienen en los planes esta gente. Sí es claro de que la política está perdiendo con ellos lo que recuperó con Néstor, ¿no? La política se está bastardeando y se está haciendo un amontonamiento de gente que quiere ocupar cargos y esto que debe ser un proyecto colectivo, pero no porque nosotros como Proyecto Nacional y Popular tenemos un proyecto colectivo liderado por la Presidenta de la Nación, debe ser un proyecto colectivo para la Argentina. Ya tiene que trascender las cuestiones partidarias y tenemos que entender que tenemos que hacer las cosas bien por la Argentina. Yo la veía a la Presidenta los otros días en Santiago del Estero, una provincia que crece, que está gobernada por un radical y que supo entender las políticas de crecimiento y que buscó lo mejor para su pueblo y no buscó lo mejor para él, porque a lo mejor para él le hubiese convenido diferenciarse de y no parecerse tanto a, pero buscó en favor de su pueblo, en favor de las necesidades. Y yo cuando veo que se amontonan candidatos con intenciones de armar listas y las arman, ¿no? Y veo algún periodista o alguna periodista en medio de una lista y digo, ya se acaban los políticos y hay que sacar a jugar a los periodistas para que integren listas. Y me preocupa, creo que la Argentina no se merece esto. Creo que el esfuerzo hecho por todos los argentinos no merece que la política esté pasando por estas instancias. La falta de respeto para con el ciudadano, el que tiene que elegir, la incoherencia total de decir un día blanco y al otro día negro, pero no se pone ni colorado. Digo, es colorado. Sí, tenés razón. Y a veces sube un colectivo y se le pone la piel de gallina cuando lo aplauden. Sí. Y yo, si tuviese los índices de él, también me pondría la piel de gallina si me aplauden. Pero creo que merecemos más y mejor, ¿no? Creo que debemos apuntar a lograr. No es lo mismo lograr transversalidad que amontonar. No es lo mismo. Tienen que entender que tienen la responsabilidad de tomar decisiones después. Y que esas decisiones las tienen que tomar en función de un programa. Que no es vale cualquier cosa en la Argentina. Que eso nos llevó a lo que nos llevó a la Argentina en el año 2001. Y que nos tocó la desgracia de vivir lo que vivimos. Y tuvo que venir un hombre en el 2003 para empezar a reivindicar estas cuestiones. Y una comunidad y una sociedad entera se puso detrás de un proyecto, independientemente de las cuestiones partidarias. Y los porcentajes en las elecciones daban claro que era todo un pueblo que había decidido el camino, ¿no? Sí. Me preocupa un poquito, creo que debemos trabajar por sobre todas las cosas para esclarecer a los nuestros, porque con esto no van a terminar más que confundiendo a la gente, digo, también es un poco la idea, ¿no? Confundamos, que nada se entienda, que todo quede cambiado, tergiversado, pongamos una cara medianamente que vende, y bueno, ahora es una campaña de marketing, hay un producto, hay que venderlo, a la comunidad la adormecemos con inconsistencias y bueno, y va, y así están. Gerald, ¿no es raro Macri diciendo, bueno, estoy esperando, o sea, si uno, como decía Urquiaga, uno habla de proyectos, de programas, y está esperando que Massa diga sí, y en ese momento ya está todo decidido para votarlo a Massa? Pero Macri, que no es justamente un hábil declarante, no es algo que lo caracterice, ha dicho algo muy sintomático. Él dijo, con Massa nos pusimos de acuerdo para ponerle límite o terminar con los Kirchner. Es decir, que tiene un programa, no es que no tiene un programa. A Massa le incomoda el tema, porque además se lo vinculan con los Wikileaks y con toda la historieta, entonces se pone incómodo y contesta como contesta, bueno, no es eso, vieron el título. Pero hay un programa. El problema, y además no es cierto que no tengan propuesta. Tienen propuesta, lo que tienen es que no lo pueden decir, porque el país que ellos quieren construir no lo pueden publicitar.
porque si lo publicitan la gente se espanta. Entonces, las agencias diseñan las campañas y las diseñan a partir de, yo diría, hacer lo contrario de lo que es la política. Porque la política es intervenir, convencer, discutir, argumentar. ¿Para qué uno interviene en política? Claro. Para tratar de convencer al otro para ir en una determinada dirección. Esta es la política al revés. Encuesto lo que la gente quiere escuchar y sobre esa base armo el discurso. Es decir, el discurso está armado desde la encuesta y no desde la convicción, y mucho menos desde lo que harían si llegaran a gobernar. Lo que harían si llegaran a gobernar, a muchos solo hay que mirarle el currículum y está, lo que hicieron cuando gobernaron. El salariazo. Por eso, algunos con mirar, y otros hay que seguirles las declaraciones, porque hemos escuchado políticos decir que la asignación universal era para el juego y para la droga. Cosa por el estilo, para decir, se les escapa, ¿viste? A veces tienen esa incontinencia verbal que hace que si lo seguís, como hacen ustedes, y por eso aparecen todas esas cuestiones como la de Narváez diciendo yo también festejé, y al rato y le pones a cartón seguido el tipo diciendo no, nosotros votamos en contra. Es tan inconsistente como los que votaron en contra de la reestatización del sistema previsional, pero que políticamente les dicen que no hay que tirarse contra la asignación universal y entonces dicen que están de acuerdo. Ahora, buscar el pasado, buscar la historia, ¿cómo va a estar de acuerdo? ¿Con qué plata se hubiera hecho si no se hubiera primero tomado aquella medida? Entonces, una cosa básica. Yo insisto con que no hay política a la carta. Los políticos a la carta hacen encuesta de lo que la gente dice que está bien y salen a decir, no, esto lo vamos a mantener y no lo vamos a tocar si nosotros ganamos, pero vamos a cambiar lo otro, que es lo que las encuestas le dicen que a la gente le hace ruido. Entonces, no hay política a la carta. Este proyecto político que hoy hay en la Argentina es una integralidad, lo cual no quiere decir que está todo bien, que está todo perfecto, pero el concepto responde a una integralidad. Y no podríamos tener esta política si no hubiéramos primero abandonado las relaciones carnales y la hubiéramos cambiado por un posicionamiento internacional diferente, y si no nos hubiéramos salido del Fondo Monetario, y si no hubiéramos dicho no al ALCA, y si no, y si no, y si no. Entonces todas las cosas están encadenadas. No se puede decir, estoy de acuerdo con esto, pero la política internacional no la comparto. Sin esta política internacional no se puede hacer la otra política. Y así todo. Entonces, guarda con la oferta, no es un menú. Esto está bien, esto está bien. ¿Sabés qué es eso? Capriles. Capriles, cuando fue a la elección con Chávez, estaba todo en contra. Cuando fue con Maduro, se puso la misma campera, con los colores de la bandera de Venezuela. Armó el comando Simón Bolívar. El comando de campaña se llamaba Simón Bolívar y empezó a decir, las misiones no las vamos a tocar, vamos a cambiar solo lo que está mal, etcétera. Esa experiencia es la que algunos de estos muchachos están utilizando en su campaña ahora acá en la Argentina. Moca, ¿qué le parece? Sí, yo comparto lo que se está diciendo aquí. A mí me parece que hay un operativo de vaciamiento, una especie de salto cualitativo en el intento de volver a la retórica de los 90, en mala época. En mala época e incluso en mala circunstancia, en el sentido de que estas son elecciones legislativas que son muy importantes porque son las que van a crear o no las condiciones para un exitoso proceso de sucesión política del actual proyecto que está en vigencia. Pero así todo son elecciones legislativas y son elecciones intermedias. Hacer que un personaje de estos perdure no solo las semanitas que le quedan para las primarias, sino las más semanas que le quedan para las elecciones legislativas, y sobre todo los 2 años que separan estas elecciones de las presidenciales, que es donde se deciden los grandes horizontes del país. La verdad es que viéndolo y viendo ya los primeros apuros y los primeros malos momentos que pasa cualquiera que le pregunta algo inoportuno, lo veo más complejo de lo que lo veía al principio, porque en política pasa algo, y creo que volvemos siempre a un punto, ¿no?
Hay buenas políticas de asesores, hay buenas ideas sobre cómo cambiar de rótulo la política opositora, es decir, cambiar de esa cosa todo nada, nada sirve, a una cosa un poco más madura, un poco más moderada. Pero después están los intérpretes. La política la hacen grandes liderazgos. La Argentina fue gobernada por líderes, algunos de ellos siniestros y otros de ellos nobles e históricos, pero nunca puede gobernar la Argentina, creo yo, o sería un hecho bastante que a mí me sorprendería mucho, un tipo que tiene 4 monosílabos, 4 frases sobre lo bien que hay que portarse, lo bien que hace tomar agua a la mañana en el centro de jubilados y lo bien que hace no discutir de política. Yo supongo que él nunca le han contado qué es lo que se hace en la Cámara de Diputados. No le han comentado a él y a todos los que, a Massa y a buena parte de los que integran la lista de Massa. La señora Tundis, seguramente nadie le ha contado que en la Cámara de Diputados no se habla del último momento de los jubilados, sino que hay que discutir proyectos y hay que construir mayorías y hay que discutir con núcleos aliados y con núcleos adversarios. La va a pasar re mal, pobre. Bueno, pero fíjate, Barra, que estamos eligiendo diputados. Y las personas estas parece que estuvieran en un casting pidiendo trabajo en la televisión. Digo, no parece que quisieran ser diputados, ¿no? Sí, una acotación a lo que dice Edgardo, que creo que comparto, pero tengo un matiz. Estas elecciones son muy importantes. Yo no quise decir nada en contra de eso. Por eso que guarda con esta cosa del medio término, porque acá hay a algunos de ellos se le ha escapado también. Los muchachos ¿cómo se llama esto? UNEN. Sí. Lo dicen. El objetivo es sacarle la mayoría legislativa al gobierno para que no pueda gobernar. Es decir, no es esta mentirilla de que el medio término y si hay más diversidad es más democrático y demás. Ojo, porque le llega a alguna gente que te dice, no, si esta fuera una elección presidencial yo tengo claro, porque el kirchnerismo demostró que hace y que qué sé yo. Pero esta que es de medio término, por ahí me doy un gustito y lo dejo llegar al Parlamento alguno así hay más diversidad, más democracia. Ojo, estoy de acuerdo. Es un peligro. Esta es una elección trascendente. El 2013 está 2 años antes que el 2015. Igual, Carlos, te digo... Y empiezan a preparar el camino. En coincidencia con eso te digo que el operativo que está montando Clarín no es el operativo para poner un diputado distinto. Desde luego. El operativo es la construcción de una alternativa electoral. En ese sentido yo digo... Sí, está claro. Por supuesto que se juega mucho acá, pero aún cuando pudieran tener un aspecto, yo creo que no van a llegar a esos objetivos que se proponen, pero aún cuando instalaran un nuevo personaje distinto en materia de fórmulas, el tipo de personaje que están construyendo yo lo veo opaco y con nulas posibilidades de desarrollo. Eso es lo que quiero decir, coincidiendo con que estas elecciones no son una cuestión secundaria. Quieren reeditar el Grupo A, por supuesto. Que se llamará distinto porque se desprestigió por el nombre, supuesto. pero quieren reeditar el Grupo A. ¿Cómo se llamará? No va a haber, porque no van a llegar, pero es lo que intentan. Más A. Menos A. Sí. Che, qué loco lo de Stolbizer quejándose de Clarín, que Clarín banca a Massa, ¿no? Tiene que mirar menos 678. No, pasan cosas raras, digamos, con la oposición en la Argentina. Se da cuenta de cosas o reivindica de pronto banderas que parecía que las tenían absolutamente olvidadas o que eran obsesiones del oficialismo. En este caso, bueno, cómo se manipula la información, cómo se quiere catapultar e imponer determinado personaje, creo que es grotesco en el caso de Massa. Pero hoy a la tarde, la verdad, antes de venir acá, escuchaba un reportaje que le hicieron en Radio Continental María O'Donnell y Diego Schurman a Massa. Y me parece que el perfil pastoral de Massa queda en evidencia que es solo una cáscara, digamos, muy trabajada con sus asesores de campaña, pero que apenas se lo molesta con alguna pregunta que a él lo incomoda, empieza a maltratar literalmente a los periodistas, a decir que vayan a buscar archivos. Por ejemplo, le preguntaron cómo explicaba esto de los documentos de los Wikileaks, ¿no? Donde Santiago O'Donnell reflejó en su libro que Massa, en sus reiteradas visitas a la Embajada de los Estados Unidos, había dicho que el expresidente Kirchner era un perverso y un psicópata, si seguía sosteniendo esto. Entonces Massa dijo, bueno, yo eso ya lo aclaré hace 3 años, pero eso es historia, pasó hace 3 años. Le insistieron, pero bueno, vaya a buscar lo que dije hace 3 años. No dijo nada.
Digamos, no aclaró nada, era más fácil, ¿no? Si se acuerda, si va a decir lo mismo que hace 3 años, lo puede repetir ahora. Ahora, si va a cambiar, es un problema. Se enojó. Se enojó. Y también le insistieron con la primera pregunta que no contestó en esta entrevista, en la entrevista que vimos de Maximiliano Montenegro sobre la definición que le pide Macri acerca de dónde está, de sus aliados. Tampoco contesta. Y sale con esto de que mirar el futuro, ir hacia adelante, la seguridad, la paz, el amor y todo esto. Ahora, ¿qué problema tiene en realidad Massa en este frente renovador, en este rejunte que ha sabido sintetizar? La verdad que necesita el voto de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Y el macrismo no le suma en la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco se puede pelear con Macri porque, digamos, quedan demasiado descolocados los dos. La poca palabra, porque Macri ha reiterado públicamente, y en esto no es inocente, porque Macri, la verdad yo no comparto absolutamente nada de lo que piensa, pero a esta altura algo ha aprendido. No va a salir a decir eso si no lo está comprometiendo públicamente, decir, bueno, mira, acá hicimos un compromiso, no presentamos lista nosotros, no nos daban los números para apoyarte a vos. Decí algo porque a mí me estás complicando la vida. Gustossi les dijo literalmente que se habían quedado, el intendente de Almirante Brown, que va segundo en la lista de Massa, que se habían quedado afuera de la fiestita de cumpleaños y que por eso querían sumarse a colgarse de Massa. Entonces me parece que eso muestra a las claras que ahí no hay una síntesis posible. ¿Cómo se hace para presentar proyectos en común en la Cámara de Diputados con visiones tan antagónicas? Y a Mirta Tundis la sacaron de circulación. Ustedes vieron que después de ese reportaje, donde no pudo esta mujer sintetizar una propuesta, no era tanto. Bueno, pero tampoco se les habían dicho las propuestas, no era culpa de Mirta. Pero no dio más entrevistas, no dio más entrevistas. Vamos a ver qué está pasando con los spots, que están muy buenos, lo vemos.